Muy buenas tengan todos amigos de la consulta eléctrica. Hoy vamos a estar viendo el funcionamiento de este timer que es usado en los sistemas sprinkler de irrigación de los patios de la casa, y para ello vamos a abrirlo completamente para entender su funcionamiento, porque este timer es para sistema de irrigación, pero lo vamos a usar variándole el circuito en un sistema de un timbre de una escuela en el próximo video. Vamos a ver. Vamos a quitar este cover que está aquí para ver cómo es él por dentro. Si lo quitamos de aquí, podemos ver, levantamos y podemos ver por detrás perfectamente. Tenemos el motor, que es de 240, 208 y 277 voltios, 3 watts. Y la instalación del switch que da el automático, este de aquí, que da el automático, el apagado y el permanentemente encendido. No tiene mucha complicación. Cuando hacemos la instalación o cualquier reparación, lo deslizamos aquí entre estas ranuras que están acá abajo, empujamos hacia abajo. Cuando entró aquí y aquí, solo bajamos aquí y esta clips aquí lo aguanta aquí y no lo deja salir. Si se dan cuenta, aquí tenemos, por aquí entra una línea que tengo el tornillo flojo y por aquí entra otra línea, y al conectar aquí este tornillo de tierra, conectamos la tierra y conectamos una línea aquí y otra línea aquí. Con este timer, haciendo cambios aquí, podemos alimentar equipos de diferentes voltajes, como vamos a estar viendo en el próximo video. Esto de aquí a aquí, esta línea, cuando el timer funciona, cierra este contacto de este tornillo y le manda esta línea se la manda por aquí a la bomba de agua. Al igual que esta línea que entra aquí, cuando el timer funciona, cierra este contacto de este tornillo y le manda esta otra línea por aquí a la bomba de agua también. Comprendo. Este timer es de 240 voltios. Por aquí entran los 240 y por aquí, cuando cierran los contactos, salen para la bomba que bombea el agua. Como podemos ver aquí, también tenemos los dos cables. Estos dos cables que están sueltos, son blancos los dos, son los del motor que dan el horario del timer. Estos dos cables, uno va directo aquí a esta línea y el otro va directo aquí a esta línea. Siempre tiene que tener corriente permanente. Como es 240, usa las dos líneas para el motor del timer. Aquí tenemos un interruptor que en la posición central, como está ahora, está apagado. Solo funciona el motor del reloj, porque eso nunca puede parar si no se va de horario. Pero aunque dé vuelta esto aquí y funcionen los contactos, este arrancador magnético no va a cerrar los circuitos, porque este interruptor no está enviando corriente, no deja enviar corriente a la bobina. Por lo tanto, si no entra este magnético, pues estos contactos no cierran. Por eso en la posición apagado solo funciona el reloj. Si queremos que por alguna razón mantener encendido todo el tiempo la bomba de agua para que riegue el patio de la casa, pues se pone en esta posición que dice permanentemente on. Se pone en esta posición y por aquí, por esta bobina, por este cable, llegará la corriente a la bobina de este arrancador, llegará a esta línea que viene por aquí, por este cable, va al interruptor, regresa por aquí, por este azul que también tiene este puente negro aquí, y como esta parte de la bobina tiene ya esta línea aquí, ven, esta línea está directa aquí, cuando el interruptor manda esta línea por aquí, esto entra y el arrancador magnético entra y cierra estos contactos, y el motor estará permanentemente sin parar mientras esté en esta posición. Pero si lo queremos trabajar automático, le damos completamente hasta arriba, hasta
aquí donde dice automático, dice automático arriba, ponemos automático y ya entonces esta línea de este cable, en vez de venir por aquí, por este azul, que con este puente alimenta la bobina, entonces vendría por este rojo que está aquí abajo, que está conectado aquí, vendría por este rojo, y cuando el reloj trabaja, por ejemplo en esa posición ahí, cerró aquí, está cerrado, este rojo pasa a través de este interruptor y viene aquí también, por donde venía cuando era permanentemente encendido, y alimenta la bobina, y alimenta la bobina, los contactos cierran y por los lados de carga estas dos líneas van al motor y la bomba arranca y empieza a regar agua. Esto es un interruptor de 2 semanas, o sea, tiene lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, para hacer la vuelta completa. Si queremos, por ejemplo, aquí tenemos viernes, por ejemplo, que es Friday. Si queremos que nos riegue el viernes, pues hundimos esto hacia abajo. Y como ustedes ven aquí, como los demás están arriba, cada vez que pase un día, esto va a mantener este interruptor cerrado. Pero cuando llegue el viernes, este viernes está abajo. Cuando llegue ahí, no va a accionar el interruptor y ese día la bomba no va a arrancar. De manera que si queremos que riegue un día sí, un día no, por ejemplo, vamos a ponerlo todo hacia arriba, están todos ya. Por ejemplo, aquí este es el lunes, no queremos que riegue el lunes, un día sí, un día no, pues hundimos uno, un día sí y un día no, este va para arriba. Como ustedes pueden ver aquí que tenemos dos tipos de clips. Este blanco es el que es este que está puesto aquí, es el que va a cambiar el día cada vez que llegue. Cuando esto esté dando vuelta, y ustedes ven aquí, cuando llegue aquí, va a accionar esto para cambiarlo al próximo día, como vieron ahí. Y estos clips son los que van a dar el tiempo de encendido de este interruptor cuando está en automático para que esté regando. Cuando llega aquí, que acciona este interruptor, lo mantiene accionado mientras hayan clips juntos. Aquí, en la posición que está, funciona cada uno 12 minutos. O sea, como hay uno al lado de otro, va a estar regando esa zona por un periodo de 24 minutos, aquí de 24 minutos, aquí de 24 minutos. Aquí está para 3 zonas. Si fueran 4 zonas, pues se pondrían 2 más. Se deja un espacio y ahora vamos a explicar por qué se deja el espacio. Se deja un espacio y se ponen 2 más para que funcione 24 minutos. Se ponen 2. Si queremos que funcione nada más 12 minutos, pues se pone uno solo. Aquí tenemos, para que el patio funcione, con 1, 2, 3, 4, 5 zonas. Si son 6 zonas, se deja un espacio y se ponen 2 más. Para que funcione 24 minutos cada zona. Si queremos que riegue solo por 12 minutos, pues quitamos uno de aquí. Vamos a quitarlo todo y lo volvemos a poner. A medida que el reloj está funcionando, por ejemplo, ahí lo pusimos a las 5:30 de la mañana. 5:30 va a funcionar aquí una zona 12 minutos, apaga. 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 Una 12 minutos, apaga. Y la última 12 minutos y apaga. Ese apaga que hace la bomba cada vez que cambia de un tiempo a otro, obliga al cambiador de zona, que es un dispositivo que hay en el sistema de agua que trabaja por presión, que cada vez que la bomba pare y vuelva a arrancar, ese dispositivo por presión de agua va girando y va cambiando
va enviando el agua por distintas tuberías a distintas zonas que tenga la persona en el patio de la casa para regarla. Aquí vamos a hacer rapidito el circuito. Sabemos que tenemos la línea 1 porque este es 240. Tenemos la línea 1 aquí. Tenemos la línea 2 aquí. Aquí tenemos que en la línea 1 coge el interruptor que cierra. Vamos a poner que aquí sea automático. Aquí es off, o sea, apagado. Y aquí es encendido cuando querramos encenderlo todo el tiempo que querramos. Aquí vamos a poner la bobina esta del contactor. Entonces la bobina va directa a un lado de la línea. Cuando lo ponemos automático, este interruptor viene aquí primeramente a este interruptor y de ahí viene acá a la bobina. Cuando cerramos aquí automático, que el reloj está trabajando y cierra este, le da corriente a la bobina. Y cuando queremos que esté funcionando permanentemente, pues este cable también viene aquí y cuando lo ponemos en esta posición aquí abajo, ya no viene por acá, viene por el mismo lugar a la bobina, pero sin pasar por este interruptor de aquí. Abajo tenemos estos dos contactos. Vamos a poner que sea uno aquí y uno aquí, son abiertos, y uno aquí y uno aquí abierto. Entonces esta línea viene aquí y la otra línea viene a este contacto. Cuando llega la corriente aquí a este contactor, a esta bobina que se energiza, este contacto cierra y manda esta línea y esta al motor de la bomba. Y a la vez esta línea, como ya dijimos, está conectada a estos dos blancos que son el motor del reloj. Este es el reloj, esta es la bomba. Y esto que tenemos aquí, este conjunto, que es la bobina con los contactos abiertos, es esto, es el relay. Este que está aquí, este contacto que está aquí, es este que está aquí, que cuando cierra, automático, manda corriente a la bobina. Este contacto automático es este negro que fue aquí y cuando es automático manda por aquí al rojo. Cuando el reloj cierra aquí, esta misma corriente se la manda a la bobina. Y cuando queremos que esté funcionando siempre sin que pare, cerramos aquí, viene por este azulito que está punteado aquí con la bobina también. Y esto siempre estará funcionando mientras este interruptor esté en la posición cerrado on. Y ya dijimos aquí, cuando está presionado, uno de estos clips ese día no va a trabajar. ¿Por qué? Porque esto no es eléctrico, pero al girar aquí, el día que no va a trabajar, aquí este pieza que tiene abajo no va a permitir, aunque esté en automático, que este interruptor cierre aquí y le mande corriente a la bobina para que cierren estos contactos y trabaje el motor. O sea, cuando está abajo no le va a permitir, aunque todo esté funcionando, aunque esto cierre aquí, llegó la hora de arrancar ahí, pero aquí lo tiene abierto y no va a permitir que la corriente pase por aquí y venga a la bobina para que arranque el motor en el día que no queremos que trabaje. Aquí la parte de abajo la deslizamos por esta ranura y acá
apretamos hacia abajo y esto engancha aquí y ya no se mueve de ahí. Para poner el timer en horario, pues es fácil. Ustedes ven aquí esta flecha plateada. Esto nunca se puede aflojar ese tornillo ni mover de la posición, porque esto es el que nos da el horario. Si por ejemplo ahora son las 2 de la tarde, para poner el timer en hora, cuando ya lo tenemos listo y tenemos la corriente puesta, pues si ponemos el tiempo, son las 2 de la tarde, ahí lo ponemos, se deja ahí y él solo ya sigue con el horario. Por eso tenemos esta flecha de aquí que indica que el tiempo se pone siguiendo esta flecha. Y los días de la semana se ponen, si hoy, por ejemplo, es lunes, pues damos la vuelta aquí. Aquí tenemos lunes, esta que está aquí es lunes, ponemos aquí, la tenemos que poner en línea aquí con el 14. El lunes, ya ahí estaría en lunes, y cada vez que esto dé la vuelta, que lleguen las 12, cuando lleguen las 12 de la noche de esta noche, esto aquí topará aquí, dará vuelta y caerá en el día de mañana, que es martes. Así se regulan los días y el horario del timer. Entonces, como dijimos en el próximo video, vamos a estar adaptando este timer. En vez de un sistema de irrigación, vamos a adaptárselo porque vamos a instalar un timbre en una escuela, en los días que queremos que suene el timbre y en el horario que queremos que suene el timbre. Que aquí vamos a hacer una variación por las razones que vamos a explicar en el próximo video. Me gusta. Bueno, amigos, espero que el video haya sido de su agrado, que hayan entendido cómo funciona este timer de Sprinkler. No se olviden, aquí denle like, suscríbanse y denle a la campanita para que estén informados de los próximos videos. Estén bien donde quiera que estén y que Dios los bendiga.